Bienvenido a este estudio número 4 en nuestra serie de la primera carta de Pedro. Me da gusto saludarte en esta nuestra serie, en esta cuarta sesión. Soy el doctor Leroy Lindsay y la vez pasada tratamos algunos puntos que sobresalen de los versículos 6 al 9 y ahora vamos a dedicarnos a regresar al versículo 8. Porque ahí vamos a meditar en otro de los temas que abarca el apóstol Pedro. Eh, es el asunto de la base de la fe. Cuando decimos que creemos en Dios o creemos en Cristo o creemos en el Evangelio, ¿por qué podemos creer? Me intriga este asunto de la base de la fe, la razón por la cual decimos que creemos. Eh, el mundo dice hay que ver para creer y, y debemos hacer la pregunta. Como cristianos debemos simplemente insistir en ver para creer. Eh, vamos a ver, leamos ahora el versículo 8, otra vez leyendo de la Reina Valera 95. Primera de Pedro 1:8. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A ver otra vez. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué bendición pensar que ellos podían creer en Cristo. Pedro declara que sus destinatarios se alegraban con gozo inefable y glorioso por haber creído en Cristo, aun cuando no lo habían visto en la carne. Ellos no eran parte de ese grupo que fue bendecido a ver a Cristo durante su ministerio terrenal. Pero, eh, pero Cristo estaba puesto delante de ellos en una forma espiritual y pudieron entonces creían en Cristo, aun cuando no lo habían visto, aun cuando no podían decir que eran parte de ese grupo. Eh, dice, dice Pedro que lo amaban aun cuando no lo habían visto. Entonces, yo pregunto, y debemos de preguntar, ¿cuál es la verdadera base de poder creer? Los evangelios nos revelan la perspectiva misma de Jesús en cuanto a esto. Recuerden ustedes que Juan lo describe en capítulo 20 y versículo 29. Jesús, cuando le habla a Tomás, una semana después de su resurrección, Cristo aparece entre ellos y le dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eh, ver para creer o creer para ver. Ese es el asunto. ¿Habrá algo malo en solo creer lo que uno ve? ¿O qué es la ventaja de creer aun cuando uno no ha visto nada? Te invito a considerar algunos puntos conmigo tocante este asunto. En primer lugar, ver para creer es la perspectiva de los religiosos que rechazaron a Jesucristo. Varias veces el Señor Jesús tuvo que confrontar la incredulidad de los judíos religiosos, los líderes del pueblo. Ellos demandaban una señal, aún después de presenciar lo que Cristo había hecho en su presencia, al sanar enfermos, eh, al limpiar a leprosos, a levantar muertos, alimentar a miles con unos cuantos panecitos y peces. Demandaban, aún a pesar de todo esto, demandaban una señal. Hasta Herodes, con tanta curiosidad,
esperaba que Cristo le hiciera un milagro para poder verlo. Y Cristo dijo que era una generación mala y perversa que demandaba una señal. Ver para creer. Y ver para creer también pone al criterio y la opinión humana arriba de la divina. Cuando insistimos en que tenemos que verlo para creerlo, tenemos que tocar algo, tenemos que sentir algo. Ese era el problema de Tomás y de muchos otros, como los judíos en los días de Cristo y así también hoy. Muchas personas dicen, hay que ver para creer. Tomás quería pruebas, quería ver con sus propios ojos y tocar con las manos para poder creer. Y cuando hoy día reservamos nuestra opinión hasta no ver muestras, hasta no ver pruebas, nos ponemos como los jueces del asunto, tal como lo hizo Tomás y como hicieron los contrincantes, enemigos del Señor Jesús. Insistir en ver para poder creer o ver para poder comprender, porque de verdad eso es lo que significa ver, ¿no? Cuando vemos algo es que lo percibimos y ya veo, eso es un sinónimo de poder comprender, de decir, puedo comprender. Ver para creer es simplemente el camino del ser humano. Entonces, nos ponemos a nosotros mismos en la posición del juez sobre el asunto. Si no podemos ejercer la fe sin haber visto pruebas, manifestaciones, etcétera, entonces en realidad creo que no hay verdadera fe. Y luego vemos que ver para creer pone la dependencia en la carne. La alegría de estos creyentes del primer siglo venía de su fe, no de una dependencia en la carne. Y tenemos que hacer la pregunta para nosotros, insistir en nuestras en muestras, en pruebas físicas, porque el énfasis realmente en la carne es lo que pasa. Depender de la carne es devastador realmente para la fe, pero es realmente lo que algunos hoy día han hecho y siguen haciendo cuando demandan señales. Si no hay cierta percepción, cierto sentido o sentimiento, entonces Dios no ha obrado. Hasta algunos dicen que si no hay ciertas manifestaciones, que Dios no está presente en la reunión. Me recuerdo cuando estaba predicando en una iglesia en la Ciudad de México. Después del culto, cuando hubo la presencia de Dios estuvo ahí, varias personas oraron para recibir a Cristo como su Salvador, después de un mensaje evangelístico. Y un hombre se acerca conmigo y me dice, ¿por qué el Espíritu Santo no está aquí? Y yo le dije, pero ¿cómo puede decir que el Espíritu Santo no está aquí? Y él dijo, porque no veo a nadie brincando, no veo a nadie cayéndose. Entonces, eso indica que el Espíritu Santo no está. Eso es demandar señales. Es lo que realmente estamos haciendo cuando demandamos ese tipo de manifestación. Entonces, Dios no ha obrado, Dios no está presente. Su misma presencia se tiene que sentir para poder realmente apreciar o experimentar. La carne engaña, la carne no es confiable. El apóstol Pablo mismo dice en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y él sigue explicando que esta es la base para poder decir que estar en Cristo es ser una criatura nueva. Ya no depender de la carne como lo hacíamos antes, porque la carne nos falla. Pero creer para ver realmente es lo que corrige el asunto. Es que el alma en realidad tiene sus sentidos como los tiene el cuerpo.
Percibimos con los ojos, palpamos con las manos, escuchamos con los oídos. En el alma también puede percibir. Tenemos algo como vista espiritual, como oído espiritual. Pero la percepción del alma no depende de la carne, de lo exterior, sino de algo más sublime, de su facultad de percibir y de entender espiritualmente. El ejercicio de estos sentidos del alma es lo que la Biblia llama creer. Creemos porque confiamos en lo que nos ha dicho Dios. Confiamos en su carácter, el carácter del que nos ha declarado la verdad. Cristo es nuestro profeta, no solo nuestro sacerdote. Nos dice la verdad y nosotros hemos creído. Entonces, otra vez llegamos a nuestra aplicación. ¿De veras hemos creído o insistimos en ver para creer? No, hermanos, creer para ver. Un famoso de la iglesia, un teólogo de hace muchos años decía, creo y por creer, entonces entiendo. Entonces, no entender para creer, sino creer para entender, para comprender la verdad. Y eso es lo que es la vista espiritual que aquí Pedro está hablando. Y nosotros también debemos de aplicarlo a nuestra vida. Debemos, de veras, hemos creído o todavía estamos dependiendo de la carne, de los sentimientos, el sentido mismo en nuestra vida. Creer, aun cuando no hemos visto a Cristo, creemos en Él y creemos para poder ver. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dijo Cristo a Tomás. Hemos dependido, entonces yo pregunto, ¿hemos dependido demasiado de la carne? ¿Nos hemos puesto como jueces en el asunto por no creer hasta no ver? Creer para ver es el ejercicio de la fe y tiene su recompensa. Este es el ejercicio de nuestros sentidos espirituales. Creer para ver nos da ahora el gozo que solo da la fe. Nos llena nuestra vida con el propósito de la fe misma. Y luego, en el futuro, el cumplimiento al recibir la realización de lo que esperábamos. Que la fe nuestra crezca aún más con el ejercicio de sus sentidos espirituales, de creer para poder ver. Amén. Soy el doctor Leroy Lindsay. Hasta la próxima sesión. Amén.